Atención, las opiniones aquí expresadas son de carácter personal y no se pretende herir, faltar al respeto, cambiar maneras de pensar de ninguna persona. En este podcast se ejerce el derecho a la libertad de expresión y se reserva el derecho a responder comentarios y o videos donde se ataque o se irrespete al equipo de Mi Vida, Mi Infierno. Producción y o los autores de los relatos de nuestros seguidores. Aviso legal. Las historias narradas en este podcast son recibidas en el correo de Mi Vida, Mi Infierno y se cuentan con el consentimiento de él o la protagonista de cada historia. Lugares y nombres han sido cambiados para salvaguardar la identidad de su autor. El momento en el que la persona que envía la historia a nuestro correo desee que el podcast se elimine se hará sin ningún problema. Advertencia, lo descrito en estas historias puede tener contenido sensible y explícito para algunas personas que se puedan identificar. Todo se hace con el debido respeto, empatía sin juzgar y es con fines de información, prevención y apoyo emocional. Se recomienda discreción. Mi vida. Mi infierno. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora en la que nos estés escuchando. Mi nombre es Asu. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mi vida, mi infierno. Esta historia es un poquito fuerte, pero agradecemos infinitamente la confianza de esta personita y yo creo que su nombre lo dice todo, ¿no? Inocencia robada. Hola, gracias por contar mi historia. La cuento porque sé que no solo a mí me ha pasado, pero muchas y muchos tienen miedo de hablar. Tuve la confianza porque sé que es completamente confidencial, así que también omitiré nombre y lugares, ya que donde vivo es una población muy pequeña y casi todos nos conocemos. Vida. Empieza mi adolescencia y me quise comer el mundo de una mordida. Tenía un poco más de libertad porque mi madre era muy estricta y anticuada. No me dejaba salir a ningún lado. Casi siempre estaba encerrada en casa mientras ella trabajaba. Y cuando comencé a salir, porque ya estaba más grande, empecé a conocer a muchos amigos y amigas. Salíamos a fiestas y conocí a muchos muchachos muy guapos y muy agradables. Uno de ellos vivía muy cerca de mi casa y éramos casi de la misma edad. No era muy guapo, pero sí muy agradable en su forma de ser. Se notaba que yo le gustaba también. En una ocasión me invitó a dar una vuelta a un pueblito que quedaba más o menos a 1 hora de donde vivíamos. Por supuesto que acepté, porque no había salido a conocer nunca para allá. Mientras íbamos, platicamos mucho y llegando al pueblito dimos un paseo corto y regresamos porque ya se hacía tarde. De regreso empezamos a jugar un poco más subidito de tono. Después él se paró a un lado de la carretera y nos fuimos al asiento trasero del carro y tuvimos relaciones. No estaba muy convencida con esto, pero pues supongo que eso hacen las parejas que se gustan. Tiempo después me di cuenta que no llegaba a mi regla y me preocupé un poco. Le comenté al chico con el que había estado y me dijo que pues ni modo, que me iba a conseguir algo para que se saliera y no tener problemas. Él me explicó que yo era muy joven y él no quería tener hijos en ese momento porque ya tenía 2 y venía otro en camino. Claro que no era casado, pero sí tenía hijos con otras mujeres. Quedamos de acuerdo y a los 2 días me llevó unas hierbas para que las hiciera en un té y termináramos con eso rápido. No pude tomarlas el día que me las llevó
porque mi mamá estaba ahí. Así que lo dejé para el día siguiente. Sin embargo, no me lo alcancé a tomar, ya que ese día por la noche llegó mi regla y ya no fue necesario. Después de eso, el chico se alejó de mí. Creo que no le gustó la idea de que corriéramos ese peligro y, siendo sincera, a mí tampoco. Creo que fue lo mejor, ya que realmente no pasó nada. Esto fue como quise verlo y como se lo conté a mis amigas. Infierno. La verdad es que mi mamá no era exagerada, ni estricta, ni anticuada. Tenía razón en todo. Me estaba cuidando de un mundo donde había mucha gente mala. Y por no hacer caso a mi mamá, me topé con una de esas personas. No tuvimos relaciones con mi consentimiento. Es verdad que me manejaba. Por supuesto que quise defenderme, pero no podía hacer mucho, pues él iba manejando a gran velocidad. Cuando se orilló, vi la oportunidad de correr, pero él me tomó a la fuerza y me aventó al asiento trasero del carro. Por supuesto que grité, pero estábamos en medio de la nada. Nadie me escuchaba. Me tapó la boca y me quiso pegar, y en ese momento me dio mucho miedo, pues pensé en mi mamá. Me iba a regañar si se daba cuenta que me estaban haciendo eso. Ella me lo advirtió, que eso podía pasar, y yo no le creí. Nunca creí que eso me podía pasar a mí. Me dio miedo que me pegara en la cara, porque después mi mamá se iba a dar cuenta. ¿Y qué le iba a decir? Lloré hacia adentro para evitar que me pegara mientras él hacía aquel acto aberrante. Cuando terminó, simplemente me dijo: yo sé que te gustó, ya vámonos. Me limpié las lágrimas, me subí mi pantalón y me cambié al asiento delantero. Todo lo que restaba de camino traté de no llorar, para que al llegar a mi casa no me viera mi mamá. Llegamos a mi casa, me dio un beso en la boca a la fuerza y me bajé sin decir nada. Disimulé todo lo que pude para que mi mamá no se diera cuenta. Le dije que me dolía la cabeza y me encerré en mi recámara. La siguiente vez que pasó, me dijo que quería hablar conmigo, que quería pedir perdón, que no sabía lo que había pasado. Yo accedí a verlo porque en el fondo necesitaba que me pidiera perdón para no sentirme tan mal. Nos vimos a la vuelta de mi casa, en un lugar abierto, porque tenía miedo de todas maneras. Y así fue. Él me empezó a decir muchas cosas, que estaba arrepentido, que no sabía qué le había pasado y muchas cosas así. Yo estaba recargada en la barda de una casa. Me sentía segura de alguna manera porque pasaba gente y carros por la calle. Pero tontamente no me di cuenta que a unos pasos de donde yo estaba había una puerta y poco a poco me fue acercando a ella sin tocarme, solo poniéndose a un lado mío. De pronto solo chifló y alguien abrió la puerta por dentro. Había otro hombre ahí. Él me empujó hacia adentro y cerró la puerta. Pasó lo mismo de la vez pasada y ahora había otra persona. Yo no sabía que en esa casa vivía un conocido de él y se habían puesto de acuerdo. Como yo gritaba mucho, me dejaron ir rápido. Claro, después de que uno de ellos hizo lo mismo, lo que tenía que hacer. Me dejaron ir y corrí a mi casa. Mi mamá no estaba, así que me encerré en mi recámara a llorar.
otra vez. Cuando me di cuenta que no me llegaba mi regla, lo vi por la calle y me acerqué a reclamarle y me dijo que no hiciera escándalo, que me iba a dar algo para que lo tirara, que él ya no quería hijos y yo tampoco lo tenía que querer, porque no iba a tener papá y yo estaba muy chiquita para tener hijos. El día de hoy le doy gracias a Dios que no hubo un embarazo a consecuencia y que no alcancé a tomarme esas hierbas que después supe el daño que hacen y lo doloroso que es por historias de otras amigas. El día de hoy me arrepiento tanto de no haberle hecho caso a las advertencias de mi mamá, pensando que lo hacía por molestarme, porque no entendía que yo era joven y necesitaba salir a divertirme y conocer gente. Ella solo quería cuidarme. El primer relato fue como de alguna manera mi mente se protegió, según entendí después en terapia. Se protegió de que nunca quise aceptar que fue violación. Ese es el nombre que mucho tiempo no quise ponerle. Sí, si yo hubiera hecho caso a mi mamá, si le hubiera contado desde la primera vez que eso pasó, ella me hubiera abrazado y me hubiera hecho sentir segura, me hubiera defendido, me hubiera creído y no se hubiera vuelto a repetir. Yo le tenía miedo a mi mamá porque era muy regañona, por eso que me quedé callada, pero sé que en esta situación hubiera sido diferente. Les pido de favor, no me juzguen. Solo las que hemos pasado por esto sabemos lo que se siente, el miedo, la frustración. Eso te paraliza. Si tú has sido víctima y no lo has platicado con nadie como lo hice yo, no te calles más. Ahora hay mucha ayuda para estos casos, a diferencia de cuando a mí me sucedió. Y si eres mamá o papá, haz que tus hijos tengan la confianza de contarte lo que sea. Diles que si hacen algo malo, tal vez sí tengan un castigo, pero nunca golpes, nunca les faltará tu apoyo. Siempre vas a creer en ellos y los vas a defender y proteger. Y tú, niña, niño, adolescente, joven, si tus padres te advierten algo, de verdad, no lo hacen por perjudicarte. Al contrario, pon atención a sus advertencias y toma las precauciones necesarias. A veces nos creemos invencibles e intocables, pero no lo somos. A cualquiera nos puede pasar. Gracias y saludos. Ay, no. Pues respirar hondo, ¿no? Primero que nada. Yo creo que está fuerte esta historia y tristemente, o sea, son casos que se repiten constantemente. Tristemente son cosas que como sociedad hemos normalizado y no es normal. No es normal que pasen este tipo de cosas, no es normal que sigan pasando, no es normal que cada vez son más altos los índices de abusos. De verdad, o sea, esta historia es algo que me desgarra, que duele. No, no me explico cómo puede haber tantas personas en este mundo capaz de lastimar a otros seres humanos.
Y vamos a lo mismo, o sea, por lo mismo la importancia de sanarnos, por lo mismo la importancia de identificar qué es lo que nos duele, por dónde hemos pasado. No pueden seguir pasando este tipo de cosas los seres humanos muchas de las veces, o sea, y tristemente es bien normal que te digan, o sea, pues es que si a mí me lo hicieron, yo lo hago, o sea, no, 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 de verdad no. Si tristemente, desgraciadamente, tú pasaste por un capítulo tan aberrante en tu vida como ese, no puede ser posible que digas, porque me lo hicieron, lo hago. Claro que no, o sea, yo creo que es tiempo y es momento de romper muchas cadenas, de romper tantos viejos moldes y no normalizar esto, no seguirlo repitiendo, no seguir siendo partícipes de cosas tan crueles, tan duras. Si de verdad tú supieras lo que puedes llegar a hacer con una cosa de estas, o sea, lo que puedes llegar a lastimar a una persona, lo que puedes llegar a matar dentro de una persona que ha sufrido un abuso, que ha sufrido una violación. Ese es su nombre, violación. Y no necesita muchas de las veces, o sea, ser una persona de la calle. Tristemente, cuántas veces los mayores casos de violaciones, de abusos, de acosos, no los tienes que enfrentar en tu propia casa, con tu propia familia, con personas bien cercanas que se supone que son personas que tienen que amarte, cuidarte y protegerte. Y al contrario, o sea, son personas que te lastiman de una manera que no tiene reparación. Las personas que han pasado por un abuso no se reparan jamás, en muchos sentidos. Jamás vas a olvidar un acto tan cruel y tan aberrante. Jamás vas a poder pasar la hoja en muchos aspectos de tu vida. Es difícil aprender a vivir con este tipo de cosas. Es difícil entender que no fue tu culpa, que tú no hiciste nada, que a ti te hicieron. Y tristemente como sociedad somos tan estúpidos, somos tan crueles, somos tan mediocres y decimos, ella se lo buscó. Ah, pero ahí anda en la calle, ahí anda casi encuerada, ahí anda enseñando, se va a las fiestas, se va a tomar, se va a pasear, se sube en cualquier coche. No, de verdad, no, o sea, no es posible que culpemos a la víctima y justifiquemos al victimario en todos estos sentidos. No es posible que como sociedad normalicemos los abusos. No es posible que como personas nos demos el permiso de agarrar y tomar una personita por la fuerza. Si una mujer te dice no, es no. Si un hombre te dice no, es no. Porque no nada más le pasa a las mujeres. También los hombres sufren este tipo de cosas. Claro que muchos no lo dicen por temor, por vergüenza, porque se van a burlar de ellos, porque son hombres. Pero claro que pasa. Y no podemos seguir permitiendo este tipo de cosas. Se tiene que hablar, se tiene que alertar, se tiene que trabajar. Es un tema bien extenso, es un tema bien doloroso, es un tema, híjola, que conlleva muchas cosas. Y en lo personal, te voy a ser honesta, es un tema que me duele. Es un tema que toca muchas de mis fibras
bien sensibles. Como mamá, te puedo decir que cuidemos a nuestros hijos. De verdad, hay infinidad de cosas ahorita que les podemos proporcionar. Hay muchísima información, pero sobre todo, dales confianza, dales amor, darles la credibilidad ciega en ellos. Si un hijo no quiere saludar a una persona, aunque sea de tu familia, si tu hijo, tu hija no se quiere quedar a solas con cierta persona de tu casa, de donde sea, no lo obligues. No lo obligues. Son focos rojos. Al contrario, habla con él, platica. Dale amor y dile que siempre lo vas a cuidar y lo vas a proteger, que siempre le vas a creer y que nadie, absolutamente nadie tiene derecho de tocarlo, de abrazarlo o de besarlo de una manera que él se sienta incómodo. Empecemos por nuestra casa. Cuidemos a nuestros hijos. Hablemos de las cosas crudas como son, porque a final de cuentas así son. Y sobre todo, créeles siempre. Un niño, un adolescente, una persona jamás te va a mentir acerca de esto. Créele, de verdad, créele ciegamente cuando te diga que algo no le gusta, cuando te diga que algo está pasando. Muchas gracias por compartir esta historia y esperamos sus comentarios. De verdad, yo me quedo sin palabras ante este tipo de casos tan aberrantes, tan repudiantes, tan dolorosos. Y muchas gracias a ti, hermosa, por compartir tu historia. Muchas gracias por levantar la mano. Y de verdad, con todo mi corazón, deseo que sigas recuperándote, que sigas luchando por tu bienestar, por salir adelante de un trago tan amargo, de algo que a lo mejor nunca vas a olvidar, pero con trabajo, con esfuerzo, con amor, puedes trascender en muchos sentidos. Muchas gracias por escuchar y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Esto fue Mi vida, mi infierno. Mi vida. Mi infierno.